¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a otro episodio de El Viaje del Héroe. Estoy aquí acompañado por Jime, yo soy Martín y el día de hoy vamos a hablar de una comedia que a mí en lo personal me gusta mucho, he visto varias veces. Pero antes quería preguntarte, Jime, ¿cómo eres tú con las películas de comedia? ¿En qué momentos te gusta verlas? La verdad que no me gustan tanto las películas de comedia porque no sé qué me voy a encontrar. Ya. Entonces... ¿En qué sentido? Es como que si va a ser muy poco comedia o muy tonto. Entonces sí. como que me arriesgo con lo súper recomendado. Y por motivos evidentes, lo que más siempre me fluye es ver películas históricas. Pero entonces cuando veo películas de comedia, espero que esté súper recomendada y que me haga reír, por no como que me deje así pensando, maquinando. Es verdad, a veces como que depende mucho de los chistes, la película y poco contenido. Cuando son películas comedias así, medias populares. Sí, tenés razón. Pero a mí me pasa que en general a veces como que quiero ver algo livianito, como se dice, y una buena comedia con un drama bien elaborado y todo, me viene muy bien para esos momentos en particular, como cuando uno ya no quiere pensar y lleváis caleta de tiempo trabajando, estudiando algo, queréis ver una película que te distraiga un poco, que te haga reír y te suba el ánimo. Exactamente, ese es otro criterio que yo tengo, como que me haga olvidar de la triste vida, del dolor, el sufrimiento, ahí sí, todo el rato. Y es como entretenido porque es uno de los primeros géneros que se desarrolla, digamos, en la historia del teatro y de la literatura, la tragedia y la comedia, las dos caras de la vida, así que se agradecen que haya comedia igual, a pesar de las mañas de uno. Y fíjate que por las razones que tú decías, a veces la gente se acerca a las comedias por eso, como una cosa de evasión, de entretenimiento simplemente, y no espera encontrarse con algo necesariamente profundo o algo que te haga hacer un giro en tu vida. Y sin embargo la película que hoy día vamos a ver puede ser una importante excepción y nos puede llevar a profundizar un poco en las posibilidades que tiene una comedia para hacernos pensar acerca de las cosas más fundamentales y en este caso acerca de cómo vivimos. Oye, sí, buen punto. Y yo confieso inmediatamente que le tenía poquísima fe y que, pero alucinada, porque como te comenté off the record, Bill Murray siempre como livianito, pero no esperaba que tú desarrollar esta idea tan compleja, este personaje que cambia, que hace todo precisamente este viaje. Y reconstruyamos un poquito el contexto de afuera. Ya pues, la película que estamos viendo es El Día de la Marmota, conocida también por algunos como Hechizo en el Tiempo, de 1993, dirigida por Harold Ramis. El argumento es relativamente sencillo, tiene pocos personajes que son como los principales, siendo el protagonista interpretado por, como tú decías, Bill Murray, que es el meteorólogo Phil Connors. Tenemos también a Rita, nueva integrante del canal donde él hace de meteorólogo, y Larry, que es el técnico de cámara también que los acompaña. ¿Qué sucede? Es muy producción audiovisual, sí. El equipo que va a terreno. Es interesante porque el argumento efectivamente es una comedia romántica que nos da pie para otras cosillas, entonces no es solo eso. Y en Estados Unidos existe esta tradición muy habitual que nosotros no tenemos, que es el famoso Día de la Marmota. Claro. Que precisamente marca la transición del otoño. Ahí siempre me enredo con la Del invierno al otoño. Del invierno al otoño, sí. Claro que como estamos al revés. Entonces van, ahí se dirigen, ¿no es cierto? Y buscan a este mamiferito muy tierno, que es como un koi, pues como una marmota. La marmota. Y depende si sale o no sale, va a ser como la siguiente estación, ese es como el ritual. Claro, el rito consiste en que cada 2 de febrero se reúne el pueblo en un pueblo llamado Punxsutawney, un nombre medio extraño, donde, claro, sale esta marmota que es la marmota del pueblo, que no casualmente también se llama Phil, al igual que el protagonista. Y la cosa es que si la marmota observa su sombra, dice la tradición que entonces el invierno se va a alargar por un poco más de tiempo. ¿Bien? Mientras que si no observa su propia sombra, entonces el invierno efectivamente se acaba ahí. En eso consiste. Una meteorología factual, así, claro. No tan atmosférica. Claro, y bueno, lo interesante es que este señor, Phil Connors, es un meteorólogo pero que está ahí desganado, se siente fracasado, que lo ningunean dentro de ese canal. Además, él no es el tipo más simpático del mundo. Está súper amargado. Uno puede ver que es bastante cínico, que tiene un humor negro que predomina
en su manera de hablar. Y bueno, para variar he enviado a cubrir este espacio que él desprecia bastante, que consiste en ir allá a ver esta fiesta popular, cubrirla con este otro equipo. Y bueno, llega allí, todo parece ser una cosa de rutina, estar en un hotel apartado de el resto de su equipo, a quienes ningunea también. Pero todo cambia cuando, bueno, cubre, ¿no es cierto?, sale la marmota, el evento, sale la marmota, dice que ve su sombra, entonces al parecer el invierno se va a alargar. El tipo mira la cámara, hace un comentario despectivo y luego todo dice que van a volver de nuevo a su ciudad de origen, cuando una tormenta de nieve, bastante común en esa zona, impide que ellos puedan continuar su viaje y por lo tanto van a tener que quedarse una noche más en Punxsutawney. Y ahí comienza el nudo de todo eso, porque resulta que Phil Connors no va a poder salir de ahí, y de hecho no va a poder salir de ese día, ese 2 de febrero, se repite una y otra vez, de ahí se llama el hechizo en el tiempo en algunos países, porque la película consiste en cómo este meteorólogo fracasado está obligado a revivir una y otra vez este día de la marmota, en un loop temporal donde él va a empezar a vivir distintos tipos de existencias. Esto va a probar distintas cosas, va a tener distintas perspectivas acerca de la vida. Y ese es, en el fondo, el esqueleto sobre el cual se construye toda la historia y la reflexión a lo que se quiere llegar. Exactamente, es como un poco lo que a uno le pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Que parecía que todos los días eran iguales. Y de hecho, esta película aporta este concepto a la cultura popular del Día de la Marmota, cuando tú tienes esta sensación de que estás viviendo lo mismo día tras día, la misma rutina, obviamente sin haber visto la película, porque la película es mucho más profundo que eso, pero aporta esto, es como como déjà vu infinito, porque él efectivamente el día duraba de las 6 de la mañana hasta las 5:59 y hacía como este reset de su vida. Entonces ahí donde este personaje amargo, desencantado, irónico, sarcástico, con muchas no virtudes precisamente, es como de nuevo y revive. Y también está todo el tema de que él no admite que se había caído fulminantemente enamorado de su productora, me parece que era Rita, ¿no es cierto? Que entonces es como esto de repetir el día se transforma en un desafío que él precisamente emprende este viaje, ¿no es cierto? Y lo va sorteando de distintas maneras. Claro, eso es lo interesante. Si tú te fijas, la idea es que nosotros podamos ver cómo Phil enfrenta este desafío que consiste en vivir el mismo día una y otra vez. Entonces, vemos que él pasa por distintas fases. Sí. La primera de ellas es un estilo de vida hedonista, podríamos decir, enfocado simplemente en el placer, en pasarlo bien. Entonces, ahí él, por ejemplo, varias veces repitiendo el mismo día, se junta con un grupo a tomar en los bolos, luego infringe la ley, maneja como quiere, porque dice, bueno, si este día se repite una y otra vez, no hay consecuencias. Claro, hasta cuando se da cuenta, ¿no es cierto? Cae en cuenta de que se va a repetir este día, entonces dice, esta multa no da lo mismo, se va a borrar, claro. Carretea, pero se destruye. De hecho, se duerme en la cárcel y el otro día despierta viviendo el mismo día en su cama, en el hotel, con la canción que se repite una y otra vez a las 6 de la mañana, ¿no es cierto? Y bueno, allí prueba de todo. No solamente el vivir infringiendo la ley sin respetar en el fondo las restricciones, sino además lo vemos comiendo a destajo todo lo que quiere. Uno invita a Rita a desayunar y él tiene la mesa llena de cuestiones que sería imposible comerse. Lo vemos también explotando su vida sexual, tratando de realizar diversas conquistas, y en una de esas también está precisamente Rita, a quien trata de conquistar una y otra vez. Trata de cada día investigar un dato sobre ella, y al día siguiente, que es el mismo día para él, vuelve a la misma conversación, pero esta vez haciendo como que claro, él comparte sus intereses. Empatizando a la mala. Claro, averigua cuál es el trago favorito de Rita, qué quería estudiar en el fondo, cuáles son sus intereses en la vida, todo esto con el fondo para conquistarla y derechamente llevarla a la cama, que ese era su interés hedonista en esta primera fase. Sí. Cuando descubre que es imposible y queda insatisfecho de esta vida, este estilo de comamos y bebamos que mañana moriremos, pasa a una nueva fase de un estilo de vida hedonista a una visión, podríamos decir, nihilista, donde nada tiene sentido, donde Phil se da cuenta que
explotar los placeres, no lo puede llenar, y por lo tanto en el sinsentido busca el suicidio. Exacto. Y distintas formas de suicidio. Claro, y al ser una película cómica, son maneras bastante cómicas. En una está en la ducha y agarra la tostadora, la tira, y para él es imposible morir y escapar de ese loop temporal. Cada vez que muere, vuelve a revivir ese mismo 2 de febrero. Por lo tanto, el suicidio tampoco es el escape de una vida insatisfecha, nos dice la película a través de eso. Trata de acabar con la marmota y resulta que la marmota tampoco es la culpable del asunto. Claro, porque él cree que la marmota lo hechizó. También, exactamente. Entonces, prueba de todo y aún así la vida no tiene sentido en ese contexto. El viaje del héroe ha sido acogido y estamos acá en cafetería, pastelería, cowork, espacio familiar, casa, café maravilloso Barón Garden, ubicado a metros del ascensor y mirador Barón en Valparaíso, donde usted, si viene al Cerro Barón, por favor pase a esta cafetería que además tiene unos deliciosos pastelillos, tecitos, entre otras cosas, que nos da la bienvenida a Barón Garden. Aquí un lugar mágico, familiar. Usted se podrá encontrar con Mafi, Julio, Benne, Gabo, además de los humanos que lo atenderán con mucho cariño y que nos dan entonces este espacio genial para poder reflexionar, analizar y, ¿por qué no?, comer y tomar algo rico. Cafetería, cowork, entre otras muchas cosas, Barón Garden. Entonces, ahí viene ya una tercera fase, a partir de varios giros que tienen que ver con el hecho de cómo él, ya hastiado de sí mismo y de este sinsentido, se empieza a volcar por primera vez hacia los demás. Empieza a interesarse por personas que en otras repeticiones de ese mismo día no pescaba originalmente. Exacto. Ahora la empieza a pescar, la empieza a conocer, empieza a darse cuenta que al principio, quizás por el puro gusto de ayudar a alguien, era capaz de hacer mucho bien a esa sociedad con la cual él está obligado a vivir eternamente el mismo día. Entonces, así se llega a esa tercera fase, que podríamos decir es la definitiva, quizás, sí, que es la fase de algo que podemos llamar el amor, entendido como salir de uno mismo. Exacto. Para buscar el bien de los demás. Porque, un paréntesis, no sabemos cuántas veces vivió este día, pero son por lo menos sus 20 años, porque es como que pasan muchas cosas. Entonces, esta nueva etapa del salirse de sí mismo y volcarse hacia los demás, se da cuenta que hay gente que no conocía o claro, se empieza a estudiar los problemas, como que saca la mirada de sí mismo. De hecho, empieza a conocer a sus compañeros con los que estuvo ahí todo este tiempo. En el fondo empieza a conocerlo, empieza a conocer el pueblo, aprende piano, sí, aprende escultura. Entonces, claro, hacia el final vemos un Phil que maneja ya a la perfección todas esas cosas, por lo que podemos suponer que fueron varios años repitiendo el mismo día. Hay un punto clave que es el mendigo, que él sí veía, ¿no es cierto? Y que se entera que se muere, y por eso inferimos que son muchos años, porque hasta se da a entender que estudió medicina para que no se muera. En el fondo aprende a hacer salvataje, claro, y en el fondo se plantea este desafío de un nuevo Phil, de sí, como este Phil 3.0 luego de las 2 etapas anteriores, sí, y que va encontrándole sentido a su existencia, a este loop infinito que ya claramente está resignado a que se va a repetir y ya no depende mucho de él la solución, y empieza entonces a una vida de servicio, podríamos llamarlo así. Sí. Sabiendo que se va a resetear todos los días su vida, y aparentemente deja de ser amargo, deja de ser este personaje tan desagradable que era al principio. Claro, es interesante porque vemos a este personaje que no encontraba ningún tipo de satisfacción en el panorama de estar ahí siquiera una vez. Imagínate vivir ahí eternamente. Y sin embargo, ya en esta etapa más avanzada empezamos a ver que encuentra refugio y satisfacción en viviendo ya no para sí mismo, sino para los otros. Exacto. Y curiosamente, en esta tercera fase es cuando más se acerca ya a Rita. Quizá podríamos decir más desinteresadamente, claro, a pesar de que sigue enamorado de ella. Ya no lo busca para satisfacer sus propios placeres, sino que empieza a amarla de verdad, empieza a conocerla de verdad. En ese sentido es también una comedia romántica, como tú mencionabas, pero Rita al final termina enamorándose de él por este nuevo Phil, el 3.0 que tú mencionabas, este que ayuda a las personas desinteresadamente, que conoce a cada uno, que busca el bien y que es reconocido por eso. En ese sentido, la película
propone llenar el tiempo o redimir el tiempo, para usar una expresión bíblica, viviendo no para sí mismo, sino para los demás. En ese sentido, es interesante esa frase de Pablo a los Corintios, que dice que Cristo murió por todos, para que también los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En ese sentido, ha habido mucha reflexión cristiana también acerca de la película, porque la vida feliz que promueve es una vida feliz que también se parece mucho a la vida cristiana, una vida Exacto. que no se reduce a uno mismo, que se queda en los límites de la propia carne o del propio yo, sino que sale de sí para entregarse a los demás. Sí, de verdad, como comentaba al principio, las expectativas que yo tenía versus el análisis que podemos extraer, pero es muy grande. Sí. Y lo primero es, claro, esta distinción de las etapas del hedonismo, de pasarlo, pero increíble. Es que imagínate, así como que tú hicieras, pero los destrozos mayores y que nadie se enterara al final. Claro. Es como el sueño de la fase malvada, casi adolescente que todos pasamos, ¿no es cierto? Es como, pero cargamos con un pasado. Y también es muy potente porque el cristianismo nos llama no a vivir para nosotros mismos, sino que el sentido de tu existencia está en servir a los otros con los dones y talentos que Dios te ha entregado. Y yo también, otro como gran concepto que es transversal a toda la película, el tema del tiempo. Sí. Que tú puedes hacer muchas lecturas del tiempo. Y ¿sabes lo que a mí me ha llamado la atención de nuevo? Otro comentario materno. Como estudio historia, obviamente que tengo muy desarrolladas las habilidades de análisis de tiempo, espacialidad, y hay muchos conceptos de tiempo, el tiempo de lo humano y no sé qué. Y fue un desafío, y yo de verdad que no me había dado cuenta, y yo sobreentendía que el desarrollo de las habilidades históricas es muy difícil. Yo lo veo en mi hija, que ya va caminando a los 8 años, que para ella una hora no significa lo mismo que para mí. De hecho, no significa casi nada. Como ahora recién está aprendiendo a usar el reloj y como teniendo esta noción del paso del tiempo. Es muy interesante. Y efectivamente, como vive el tiempo este personaje, tiene distintos ritmos, distintas etapas éticas, y es fascinante porque en el fondo también nos muestra que desde la ética cristiana el uso del tiempo es muy relevante y cómo lo vas viviendo. De hecho, uno de mis libros favoritos desde el principio de mi vida, de mi caminar cristiano, fue Eclesiastés, en donde tiene todo este capítulo, tiempo de, y en el fondo ahí también tiene como todos estos tiempos por lo que pasa Bill, pues, tiempo de amar, tiempo de esto, que al principio eran bien tóxicos sus tiempos y después, ¿no es cierto? De hecho, en el discurso final de Eclesiastés, el discurso de todo, el resumen de todo, de nuevo citando pésimo, probablemente tú te lo sabes mejor, el resumen de todo esto es, y te muestra como ciertas guías de cómo usar el tiempo. Y yo quedé fascinada con esto de qué pasaría si tuvieras la oportunidad de volver a comenzar y cómo él va experimentando, porque la película va cambiando de ritmos también, Sí. que nos muestra también cómo nosotros vivimos el tiempo. Sí, y eso se maneja súper bien. Creo que también hay un súper buen manejo de lo metafórico, por ese paralelo que te mencionaba entre que la marmota se llama Phil Sí. y el protagonista también es Phil, en el sentido de que uno se pregunta cómo Phil puede escapar de este bucle que está viviendo, en el fondo, de esta infinita repetición de lo mismo. Y vemos que es cuando al final Phil, la marmota, este protagonista que también es una marmota, deja de ver su propia sombra. El invierno se acaba, el invierno de la vida, podríamos decir, o la frialdad de la vida se acaba cuando este personaje deja de ver su propia sombra, es decir, deja de verse a sí mismo para darse cuenta que hay todo un mundo alrededor que lo está llamando, que está demandando de él su atención, lo está llamando al amor en el fondo. Exacto, y ahí donde de hecho le resulta el romance con la Claro. mujer que pretendió tanto, en el fondo también esa es otra lectura que podemos hacer, la potencia del amor y del amor no a sí mismo. Hay un sinsentido, y eso es un tema filosófico súper profundo en el fondo, cuánto vacío tú puedes llegar a sentir cuando vives solo para ti mismo, el Sí. momento nihilista que él tiene. Claro, de hecho cuando realmente es capaz de amarla es cuando se acaba esta sucesión eterna de días. Sí. Cuando despierta por fin un 3 de febrero, cuando el día de la marmota queda en el ayer, es cuando él por fin es capaz de amar a esa persona a la cual él se sentía atraído, pero amarla de verdad, no Exacto. por sí mismo, sino por el solo hecho de verla allí, en su caso verla allí durmiendo, amándola, observándola. Con eso él era feliz. No era
la noche De pasión. espectacular de pasión que él imaginaba, pero una noche de amor de verdad. Claro. Y eso hace que la película sea tremenda desde el punto de vista ético de todo esto de los estilos de vida, pero también por su propuesta y concepción del amor en el puente con la ética cristiana y la concepción de amor que se tiene allí en particular sobre cómo salir de uno mismo, ¿no? Es interesante cuando a Jesús se acercan y le preguntan, maestro, ¿cuál es el resumen de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más importante en el fondo? Y preguntar por eso no es simplemente una discusión jurídica de leyes como nosotros las concebimos hoy en día como algo externo que no tiene mucho que ver con mi vida, sino que es una manera de preguntar cuál es la voluntad de Dios para el ser humano y por lo tanto cuál es la manera de ser feliz, porque es Dios quien creó al ser humano, seguir su voluntad para el judío, para el cristiano era, en el fondo, y sigue siendo, hacer la voluntad de Dios y ser feliz por lo mismo. Entonces, si el Creador nos conoce mejor que nosotros mismos, conocer su voluntad significa saber cómo ser felices. Y ahí le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Es decir, cómo ser feliz en el fondo. Y él dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es una respuesta que nos marca hasta el día de hoy, que nos llama. Y que si quisiésemos expresarlo gráficamente, consiste en eso, en dejar de ver nuestra propia sombra para darnos cuenta de que vivimos en una red de relaciones donde la primera es Dios y que de ahí nos expandimos hacia los demás. Exactamente, y es, a propósito de tiempo, es un consejo atemporal, porque Dios es eterno, es inmanente, pero da esa respuesta tan profunda que lo hemos ido traduciendo a lo largo de la historia y tenemos que traducirlo todos los días de nuestra vida, en el fondo, es como inmaterial, ¿no es cierto? Nos dice, hagan esto, pero también tiene una traducción súper concreta y en el fondo nosotros no somos como Phil, de que tenemos la oportunidad de resetearnos y sí, el tiempo trae sabiduría, aunque no siempre es una garantía, pero también es interesante que en el fondo quizás los demás, los que lo rodean a Phil, ¿no es cierto?, no sienten este loop de como un par de décadas probablemente o más, no se sabe, pero él sí. Él va como viviendo esto, porque a todos nos ha pasado que si uno ve a su yo del pasado es bien distinto al del presente, idealmente con más sabiduría, que también es otra como lectura que podemos hacer de cómo a medida que va pasando el tiempo vas madurando, vas entendiendo que hay otras prioridades, porque tú vas alcanzando la felicidad saliéndote de tu foco. Claro, es interesante que Phil llega a esta madurez, pero no deja de ser el mismo tipo pícaro, solo que ya no es el cínico que odia a las personas, pero no deja de ser el tipo pícaro cuando está tocando el piano ahí delante de la multitud y es espectacular y todo, pero sin dejar de ser él, sin dejar su personalidad. Tiene este nuevo modo de existencia. Exacto. ¿Sí? Y bueno, otra cosa que yo destacaría también de la película es esta idea de que para llegar a amar a alguien o a algo también, una situación, un pueblo como en el que él está atrapado, es imprescindible conocerlo. Él empieza a usar ese tiempo ya no para tratar de escapar, tratar de pasarlo bien, tratar de esto, otro. Llega un momento en el que es como, ya estoy aquí, bueno, empecemos a conocer qué es lo que hay, conoce a las personas, conoce las artes, conoce el mismo pueblo, los lugares que hay, sitios que no habíamos visto antes en sus primeros repeticiones de días allí. Entonces es muy interesante porque en la concepción de que está presente en la Biblia también uno de los verbos más comunes para hablar de unión y en última instancia de amor es el verbo también conocer. Tanto así que conocer no se piensa como una actividad meramente mental o cognitiva, sino como una unión íntima con aquello conocido. Tanto así que, por ejemplo, se usa como un eufemismo para hablar de la unión sexual. Exacto. Cuando dice que Adán conoció a Eva, cuando María dice, ¿cómo voy a estar embarazada si no he conocido a hombre? No quiere decir que nunca en su vida había visto a un hombre, Claro. sino que nunca se había unido sexualmente a uno. Entonces, esa idea de que para amar hay que conocer, o que el conocer lleva a amar, es algo que está también presente en la Biblia. Y por tanto, muchos de nosotros, sobre todo los de quizá temperamento más iracundo, más irascible, podríamos decir, o que nos cuesta amar al prójimo, nos preguntamos cómo puede ser esto posible. Pues esperamos mágicamente que Dios transforme
nuestro corazón para que esto suceda, nuestra mentalidad. Pero una buena manera de empezar consiste justamente en preguntarnos cuál es el trasfondo de estas personas que a nosotros no nos caen tan bien quizá. Hacer un pequeño esfuerzo por conocer esa realidad. ¿Ah? Dedicar tiempo, precisamente. Dedicar tiempo, claro. Preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha otorgado. Creo que en buena medida eso parte por actitudes más que por sentimientos. Sí. Muchas veces uno puede partir amando y el sentimiento del amor que surge espontáneamente va a aparecer mucho después. Pero un buen paso es el darse el tiempo de, como hizo Phil, conocer realmente y en profundidad aquello a quienes están a nuestro alrededor y que se nos llama amar. Tremendo, la verdad que no se me había ocurrido aquello. Y claro, porque en el fondo el tiempo es un don. Es un don que nos conduce a otro, no es un fin en sí mismo. Y no es un fin para nosotros mismos tampoco. En el fondo nosotros tendemos a amar más a lo que conocemos. Y en eso hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo en esta sociedad acelerada, un esfuerzo que cuesta, porque además probablemente tú te has quejado también, es que no tengo tiempo para mí mismo. Porque a veces no es tu tiempo nomás, pues, y tienes que vaciarte en el otro que pueden ser distintas personas, y también precisamente de redimir el tiempo. Interesante eso, redimir el tiempo amando a los demás. Sí, tal es la concepción cristiana de una vida feliz, y es por eso que el Día de la Marmota, a pesar de que es un nombre extraño para una película, si te lo sugieren, es una reflexión muy interesante para estas cosas. Y fíjense, para terminar podríamos citar esta exhortación de Pablo en el capítulo 5 de Efesios. Dice: no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Nosotros siempre nos preguntamos cómo vivir sabiamente, cómo aprovechar este tiempo que, como tú decías, es un don. Y en ese sentido, analizar la propia vida, verla a la luz de Jesús y verlo también a través de ejemplos o relatos como el que acabamos de analizar, puede ser una buena manera de comenzar. Sí, y interesante que aún en una comedia romántica, hemos visto temas profundos de trascendencia y de un desafío. Porque, de hecho, yo creo que una de las cosas más desafiantes del cristianismo es que es una religión, ¿no es cierto?, que tiene dentro de sus grandes como desafíos precisamente es el negarse a sí mismo. De hecho, Jesús le dijo literalmente: niéguese a sí mismo. Y en este sentido, el camino de Phil, de nuevo, como el ser humano se encuentra, pero sabemos que es muy difícil, y por lo tanto, por eso también tenemos la asistencia de las Escrituras y del ejemplo de Jesús mismo, que también viene todo este tema de la humillación, de que Él se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo y pasó tiempo amando a los pecadores. Algunos lo amaron de vuelta y otros no lo retribuyeron. Y bueno, también muchos de nosotros que sentimos que vivimos en un bucle, no necesariamente así. A veces ves los frutos muy tarde o en la eternidad, uno nunca sabe. Exactamente. Oye, no podría recomendarles más que vean esta película, que puedan verla varias veces. Es una película como para verla también, yo creo, con amigos, se pasa bien, se ríe, a pesar de lo profundo que hemos conversado. Quizá uno no se imagine lo chistoso que puede ser, pero hay muchas anécdotas y momentos inolvidables dentro del film. Así que lo dejamos invitado, ¿no es cierto?, a que también puedan comentar, darnos me gusta, compartir también este episodio y este canal, lo cual nos ayudará además a poder seguir trabajando. Déjennos sus sugerencias, sus comentarios. Sí, y también comenten, ¿ven otras reflexiones en esta película? ¿Les llamó la atención otro aspecto? ¿Quedaron meditando en alguna otra idea paralela? ¿Aspectos de la comedia que quizás les dejaron dando vueltas? Así que ahí nos dejan los comentarios, nos ayudaría mucho que comparta, y nos estamos viendo en otra ocasión. Jimé, un placer, nos estamos viendo. Adiós.